Buenas noches, hermanos, amigos, cada uno de ustedes que se ha conectado, y es una bendición realmente poder compartir con cada uno de ustedes en este tiempo. Como lo hemos venido diciendo, el Señor siempre de manera impresionante nos cambia. Cuando el Señor decide que es tiempo de cambio, es tiempo de cambio. No pide permiso ni pide perdón. Y realmente es una, vamos a decirlo de esta manera, es una jornada impresionante a través de la cual estamos caminando. El viernes pasado inicié una palabra, la unción de Fineas, y esta palabra realmente vino a causa de un trabajo que hemos venido haciendo como intercesores por el último año. Yo diría, ya vamos 16 meses trabajando con una palabra que el Señor nos entregó a los intercesores de la iglesia Global Advance. Y en esta palabra hemos venido trabajando desde diciembre del 2018, todo 2019 y los meses que van del 2020. Y en una de las sesiones de intercesión, una de las intercesoras mencionaba el hecho de que una de las estrategias estaba en el pasaje de Números 25. Y lo retomé, fue una palabra que leí hace varios años, pero retomé la palabra y realmente ha sido bien a tiempo, igual que la palabra de la mesa de mentoreo que empecé a compartir el sábado con la unción de Fares. Y en esta, que empecé el viernes pasado, la unción de Fineas, estuvimos hablando acerca de cómo el Señor, de manera importante, trae sobre su pueblo juicios, no para matarlos y destruirlos, sino para disciplinarlos. Y quiero retomar a partir de el lugar donde se encontraba el pueblo de Israel en el momento que esta plaga los azota. Dice aquí el tercer punto, este fue el punto en donde quedamos la semana pasada. Ellos estaban frente a la promesa, a la puerta de la promesa, y en ese lugar son juzgados por su pecado. Y es importante que entendamos lo siguiente: cada vez que nosotros estamos frente a una puerta de oportunidad, siempre va a venir, hay una frase que yo he utilizado por muchos años y quiero retomarla, se llama seducción de poder. Y quiero que pensemos por un momento en el caso de Jehú. Dice que Jehú recibe una palabra de parte del Señor muy específica, se levanta, empieza a caminar de manera inmediata en esa palabra. Y dice que entrando por la puerta de Jezreel, donde se encontraba Jezabel, dice que en ese momento, cuando esta mujer lo ve desde la ventana, entonces empieza a decirle cosas a este hombre de manera que él pudiera ser seducido. Antes de eso, antes de ir con Jezabel, que fue justamente detrás de acá, igualmente, o sea, cada vez que estamos en un momento de promoción, hay una seducción de gobierno para que nosotros nos salgamos de la asignación que nos ha sido entregada. Aquí Israel estaba en una puerta de oportunidad. Estaba en Sittim, ya nosotros estudiamos, era un lugar angustioso, era un lugar difícil, era un momento difícil, pero estaba mirando a Jericó. Tenía una visión de la tierra prometida. Ellos estaban listos para entrar y poseer la tierra. Ellos habían caminado en el Señor, habían visto la fidelidad de Dios, dándoles agua de la roca, maná. O sea, ellos habían visto al Señor. Pero ¿qué sucedió? Ellos decidieron adorar a otros dioses. Y ya hablábamos la semana pasada de esto. Fueron seducidos por las mujeres moabitas porque Balaam entregó una palabra a Balac y le dijo: mira, yo no los puedo maldecir, no hay encantamiento, no hay hechizo, no hay brujería posible que pueda venir en contra del pueblo de Dios cuando ellos están caminando en las ordenanzas de su Dios. Pero si tú logras que el pueblo de Israel fornique con las mujeres moabitas, Dios mismo entonces los va a maldecir y los va a destruir. Efectivamente, lo veíamos la semana pasada,
que en Números 25:3 dice que Israel comenzó a adorar a Baal Peor, lo que hizo que el Señor se enojara con Israel. Otra versión dice que se llenó de ira en contra de Israel. Una peste, allí en Números 25, verso 8, se soltó de manera inmediata. La manifestación de la ira de Dios sobre su pueblo para disciplinarlo se manifestó a través de una plaga. Ahí encontramos en el verso 9 de ese pasaje que en un día murieron 24,000 hombres. En el Salmo 106, 29 dice de esta manera: David, recordando los sucesos de ese momento, dice: provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Te decía la semana pasada, también lo mencionaba en la mesa de mentoreo, la iglesia, y hablo no de la iglesia de Cristo en sí misma, pero la iglesia institucional, la iglesia paralela, ha traído al Señor, o sea, ha hecho que el Señor nos lleve a juicio. La iglesia ha sido la causante del juicio que ha venido sobre las naciones de la tierra, porque nosotros hemos dejado a nuestro Dios. Les decía, yo sé que esta palabra en momentos como los que estamos viviendo no es popular, porque todos quieren es alguien que un motivador en los púlpitos que le esté diciendo: no te preocupes, todo va a estar bien. Amén. Yo creo que la bondad y la misericordia de Dios prevalecen y que la gracia de Dios sobreabunda cuando el pecado abunda. Pero también creo que hay una parte que a nosotros como pueblo de Dios nos corresponde. El Señor dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oran, si apartan de sus malos caminos, buscan mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay una parte que nos corresponde. El Señor, hablando con respecto a la disciplina que nos corresponde, dice que si alguien destruye el templo del Señor y cada vez que entramos en infidelidad a Dios, cada vez que ponemos cualquier cosa antes que a Dios, eso es fornicación y adulterio espiritual. Él dice: Dios lo destruirá a él. Hermanos, quiero que entiendas algo. No es el diablo, no es el infierno, no es la enfermedad, no es la peste, es Dios. Dice: ese templo somos nosotros y ese templo es santo. Ahora, en tiempos como los que estamos viviendo, y este es el punto donde hoy yo quiero llegar, y me voy a tomar, estoy buscando aquí el reloj, me voy a tomar los próximos 15 minutos para compartir contigo esto. Siempre que estamos en momentos como los que estamos viviendo a nivel mundial, la primera vez en la historia, y quiero que mires esto de una manera distinta, la primera vez en la historia de la humanidad, desde que la iglesia como tal existe, estoy hablando de la iglesia de Cristo establecida, por primera vez en la historia de la humanidad, en todas las naciones de la tierra, la iglesia está confinada en los hogares. ¿Por qué? A causa de una pandemia. O sea, una de las señales que estamos en un tiempo orquestado por Dios es que es la iglesia en general, a nivel global. Esto no tiene que ver, y yo sé que hay una cantidad de teorías de conspiración, todas esas. Yo creo una en particular, no es el momento para hablar de eso, pero sí es importante resaltar el hecho de que no tiene que ver con un gobierno en particular, sino gobiernos democráticos, gobiernos comunistas, gobiernos socialistas, gobiernos dictatoriales. En todos la iglesia tuvo que irse a los hogares. Pero en momentos como este es cuando Dios empieza a levantar una generación con celo de Él, con una fe radical para transformar las naciones. Y quiero que vayas conmigo, te vuelvo a decir, por los próximos minutos, y nos vamos a ir aquí a Números 25:6. Ya para este momento se había soltado la plaga. Y ocurre algo interesante. Si tú lees desde los versos anteriores, encontramos aquí, dice que el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, y un israelita trajo una madianita en presencia de Moisés
y de toda la comunidad israelita. La Nueva Versión Internacional dice, y tuvo el descaro de presentársela a su familia. Cuando el liderazgo, hermanos, y esto lo veíamos por encima la semana pasada, se hace desvergonzado, cuando el liderazgo del cuerpo de Cristo simplemente decide cambiar completamente los valores del reino por los valores babilónicos y empieza a pecar deliberadamente, Dios trae juicio a plena luz del día, y esto es lo que está ocurriendo. Y veíamos cómo estas personas, Zimri, que era de la tribu de Simeón, tenía que ver con la gente de adoración. Ahora, yo no quiero que lo dejes solamente en los líderes de adoración. Yo quiero que lo veas desde que nosotros somos un pueblo creados para la alabanza de nuestro Dios. Gente que tenemos un canto diferente, gente que le entregamos al mundo un tono, una melodía. Es de la iglesia de donde debe salir la canción que traiga a la gente un objetivo claro. Esto representa a Zimri. Y dice que vino con una mujer que se llamaba Cosbi, que significa falsedad, engaño, burla. Era hija de uno de los reyes madianitas que luego en el capítulo 31 encontramos que mueren a manos del ejército israelita porque Dios le dice tienes que matarlo. Es decir, Satanás va a utilizar de engaño, de seducción, para llevarnos a nosotros a cambiar la tonalidad que tenemos que tener, esa línea que necesitamos mantener en el Señor en tiempos que son importantes. Estamos a la puerta de promesas que debemos cumplir, que debemos alcanzar, y Satanás ha venido a apartarnos de eso, como trayendo cosas que nos agradan y llevándonos a fornicar con esto. Ahora bien, cuando la indolencia y injusticia se establecen en la tierra, una de las cosas es que el Señor empieza a levantar un sacerdocio radical. Y quiero que entiendas esto, y lo veíamos la semana pasada. Dice que Finés lo vio, se levantó, tomó una lanza, alanció a ambos, es decir, a Zimri y a la mujer moabita. Dice, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Cesó la mortandad inmediatamente. Finea significa boca de serpiente, y te decía qué importante es conocer la palabra y ver la similitud de la plaga previa cuando tuvieron que levantar una serpiente de bronce. Eleazar significa Dios es mi ayudador. Cuando la declaración de sanidad viene porque tenemos un valor, un fundamento de que nuestra ayuda, nuestro socorro viene de Jehová. Ahora, quiero que empieces a ver el ejercicio, la acción de un sacerdocio que es radical, que tiene celo por el Señor. Dice que vio. Esa palabra, allí es la palabra Ra, de donde salen los profetas videntes, porque esa palabra tiene que ver con discernimiento, entendimiento, pero es la misma palabra que se usa cuando se decía, por ejemplo, que Samuel era profeta vidente, era Ra. Es decir, en su posición sacerdotal, él entendió lo que estaba ocurriendo. Fue más allá del hecho de que este hombre simplemente se le volaron las tapas y se vino al campamento a hacer lo que le da la gana. Este hombre entendió que a menos que se parara eso de manera inmediata, se iba a morir todo el pueblo. Y dice que en ese momento que él discierne lo que Satanás estaba haciendo para destruir a Israel. Escúchame, desde el principio el diablo ha querido destruir al pueblo de Dios. Lo vemos en la imagen natural, pero también lo vemos en la imagen espiritual. La guerra del enemigo contra la iglesia de Cristo siempre ha sido para destruirnos. Y dice que en el momento que él lo hace, cesa la mortandad, toma la lanza. Isaías 30:32, que es un pasaje espectacular. Te pido que leas este pasaje. Es de donde sale esta declaración tan tremenda. Cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él. Está hablando en este momento de Asiria como un enemigo que está en contra del pueblo de Dios. Será con panderos, con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. ¿Qué significaba Zimri? Alguien que se suponía tenía
que en una declaración de adoración establecer el reino, establecer la gloria, establecer la presencia. Aquí el Señor dice, el golpe que se asienta con la vara de justicia de Dios es con pandero, con arpa, y lo hace en una batalla de tumulto y ahí pelea contra ellos. Y esto es lo que hizo Fineas. Fineas, cuando aquel hombre llamado a adorar decide adulterar, decide fornicar, decide dejar a Dios de lado, Fineas se levanta como el hombre que dice, toma la espada, es decir, como dice Efesios, que la espada es la palabra de Dios, tomó la declaración de Dios y el acto de celo era para traer gloria a Dios. Aquí es donde está la diferencia. No era porque él estaba tan rabioso que quería matarlo, sino que en el celo de Dios, de que Dios fuera Dios, de que Dios fuese soberano, de que Dios reinara, de que Dios fuese reconocido, hizo lo que hizo. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová será con panderos, con arpa y en batallas tumultuosas. Y dice que en ese momento la mortandad cesó. Y esa palabra mortandad es la palabra magefá, que significa pestilencia, peste, plaga. ¿Qué estamos viendo aquí? Una estrategia específica de Dios. Queremos que el virus que lo dejamos hoy sin corona, para en el nombre de Jesús, pues necesitamos levantarnos con pandero, con trompeta, con tambor. Cada golpe de la espada de Dios viene a través de un pueblo que sabe levantar a su rey en un tiempo como el que estamos viviendo, con celo de Dios. Fíjate que todo el pueblo estaba orando frente al tabernáculo y estaban llorando, estaban intercediendo, pero no fue sino hasta que Fineas se levanta. Y esto tiene algo que ver con lo que pasó también en Josué 7:13 con Acán. El pueblo perdió delante de un pobre ejército con Jai, algo que pura ruina, y perdió. Y aquello le bajó el ánimo a Josué y a todo el ejército. Y el Señor le dijo, hasta que tú no saques al anatema de en medio de ti, no hay victoria. El Señor está diciéndonos, ustedes están orando, están llorando, están clamando, pero a menos que saquemos al anatema de en medio del pueblo de Dios, y nosotros somos el pueblo de Dios, es sacar el anatema de nuestra vida. Hemos anhelado las cosas de Babilonia más que las cosas de Dios. Hemos anhelado más lo que ofrece el mundo que lo que ofrece el Señor. Fineas es un sacerdocio ungido para la guerra. Me quedan 5 minutos. Dios ordena a Israel hostigar, literalmente en Reina Valera dice hostigar y herir a los madianitas. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos por cuanto ellos los afligieron a ustedes con sus ardides con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián. Eso está allí en los versos 15, 16. ¿Quién es el que dio la orden de herir, de destruir a los madianitas? El Señor. Esto es importante porque una de las cosas, tenemos ahorita tan metido dentro de la iglesia la enseñanza de la supergracia, que la gente ora para que el diablo se convierta. O sea, en ese punto estamos. Y no entendemos que los enemigos de Jehová son destruidos. Dice que cuando el Señor se levanta, delante de él sus enemigos se hacen como humo y se disipan, se derriten, o sea, se desvanecen por la misma presencia del Señor. Ah, no, pero el pueblo de Dios, entre comillas, de los últimos 20 años, tiene más gracia que Dios. Ellos oran para que Satanás se vaya para el cielo. Yo digo que los que tienen esa enseñanza, pues, mi hermano, yo creo que este es el tiempo que salgan ustedes, inféctense y bueno, váyanse no quieren que el diablo se convierta, váyanse juntos a donde se tienen que ir. Y lo estoy diciendo en serio, no lo estoy diciendo sarcásticamente. Pero no es posible que un liderazgo siga enseñando cosas en contra de lo que dice la palabra. Dios dijo que había que hostigarlos, había que herirlos,
había que afligirlos. El sumo sacerdote ungido para la guerra, hay varios pasajes, pero quiero leer contigo Deuteronomio 20, porque vamos a ver un modelo de sacerdocio para este tiempo. ¿Cómo es que Fineas se levanta? ¿En qué autoridad se levantó para lancear a los que tuvo que lancear? Leo rápidamente, dice, cuando vayas a la guerra en contra de tus enemigos, voy a leer las letras amarillas, vas a tomar tú el pasaje, y veas que hay un ejército más grande que el tuyo, no le temas. Cuando veas que hay un virus que está matando a todo el mundo, no temas. Cuando veas que la economía se cayó, no temas. Cuando veas que perdiste el trabajo, no temas. Cuando veas que el sistema político cambió, no temas. Porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, de la esclavitud, de la muerte, está contigo. Verso 2, la clave. Antes de que entres en la batalla. ¿En la batalla contra quién? Contra el ejército que es más grande que el tuyo. Contra la situación que estamos enfrentando. Una pandemia. Una recesión económica a las puertas de las más terribles que habrá en la historia. Eso es lo que están vaticinando. Cuando tú veas el ejército que es más grande que tú, antes de entrar a la guerra, aquí está la clave. El sacerdote, ahora no es cualquier sacerdote, deberá adelantarse y hablará con el ejército. ¿Qué sacerdote? Estamos hablando de la unción de Fineas y estamos diciendo que el primer modelo de sacerdote de guerra en el Antiguo Testamento fue Fineas. Era Aarón, primer sacerdote. Segundo, Eleazar. Eleazar todavía no había muerto y no había entregado el manto a Fineas. Qué interesante que Eleazar todavía estaba en oficio, Dios empieza a ungir a Fineas para propósitos especiales. Estoy hablando proféticamente y el que tiene oídos está oyendo lo que el Señor está diciendo. Hay un liderazgo de Dios que ha sido establecido. Y estoy hablando del verdadero liderazgo, no de todo este liderazgo necio de cámaras, acción que hemos tenido, motivadores, que en este momento la gente anda desesperada, sin palabras, porque no los enseñaron. Estoy hablando de verdadera gente de Dios. Esa verdadera gente de Dios ha parido hijos y los ha llevado a madurez. Estoy hablando de hijos naturales y espirituales. Gente que ha subido a madurez, no porque simplemente los parió. Samuel tuvo hijos y no estuvieron en el sacerdocio. Y podemos encontrar montones en la Biblia que no alcanzaron ministerio, aunque fueron hijos de grandes. Entonces estoy hablando de gente que ha recibido manto a pesar de que sus padres espirituales o naturales están vivos. Antes de que entres en batalla con aquel ejército que es más grande que tú, el sacerdote deberá adelantarse y hablar con el ejército. ¿Y qué va a decir? Israel, escucha, despiértate. Hoy ustedes están en una batalla contra una pandemia. No se acobarden, no pierdan el valor, no se asusten, no entren en pánico, no se aterroricen por la pandemia, porque el Señor su Dios está con ustedes para pelear por ustedes. ¿Quién va a pelear por nosotros? Dios. Contra la pandemia, contra el problema económico, y nos va a dar victoria. Ahí en su casa diga, amén, yo lo tomo, yo camino en esta palabra. Fíjate, Fineas, esa fue la instrucción allí en Deuteronomio, es el primer ejemplo de este sacerdote ungido para la guerra. Dice en Números 31, el Señor le dijo a Moisés, antes de que mueras y te reúnas con tus antepasados, ¿a quién le está diciendo? A un liderazgo cuya unción era sacar a Israel de Egipto y mantenerlos en el desierto bajo el Señor, porque la unción de Josué era penetrar la promesa. Escúchame, antes de penetrar la promesa, aquí está el principio, estamos a la puerta de la promesa, pero antes
de alcanzar las promesas que tenemos para el 2020, y si usted quiere saber más de esto, retome la palabra profética que he estado dando para el 2020. Antes de que se muera completamente lo que tenemos ahorita, porque estamos a la puerta, toma venganza contra los madianitas. Es decir, debemos vencer los enemigos que estamos enfrentando hoy. Se llame pandemia, se llame problema económico, se llame problema político, se llame como se llame, necesitamos vencer. Si es a nivel personal, necesitas vencer los problemas a nivel personal. Pon en orden tu vida. Necesitas vencer los problemas a nivel familiar. Pon en orden tu familia. Necesitas vencer los problemas a nivel de trabajo, a nivel de organización, a nivel de comunidad eclesiástica. Necesitamos vencer los enemigos que tenemos antes de que se muera completamente el tiempo y está por morirse. Entonces Moisés le dijo al pueblo: prepárense para la guerra contra Madián, porque vamos a hacer caer sobre ellos la venganza ¿de quién? La venganza del Señor. Esto es lo que hizo Fineas en el capítulo 25. Moisés los envió a la batalla, y con ellos, ¿quién fue? Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, que estaba vivo, no estaba muerto. Eleazar era el hijo de Aarón, que había recibido el manto de Aarón. ¿Y qué estaba haciendo Fineas? Primero, llevaba los objetos sagrados y las trompetas. No es tiempo para yo hablar de esto, en otro momento, si Dios me da la oportunidad, te enseño. Pero los objetos sagrados, todos tienen que ver, son modelo y figura de personas ungidas en el cuerpo de Cristo para la batalla. Trompetas, personas ungidas para hacer las declaraciones proféticas en medio de la guerra. No son todos los profetas que hacen declaraciones proféticas en medio de la guerra. Las trompetas son figura y sombra de la voz profética. Y en este momento, cuando hemos tenido una muy mala enseñanza en los últimos años, de una preeminencia casi papal del ministerio apostólico sobre los demás, yo no sé dónde están los decretos esos de los apóstoles. Aquí dice que llevó trompetas para dar las órdenes de ataque. ¿Quién estaba dando las órdenes de ataque? Fineas, que estaba liderando a un pueblo consagrado y con unción profética para ir en contra de Madián. Dice que atacaron a Madián como Dios les había ordenado. Y fíjate esto, mataron a los 5 reyes madianitas, 5 principados, que si el Señor me permite te enseñaré después de esto: Evi, Requem, Sur, Hur y Reba. Y de paso a Balaam, el profeta falso que vendió, que comerció con la unción, comerció con el don, y porque quiso el dinero de Balac, entonces vendió el principio para que Israel, para que la iglesia fuese seducida. Y les incendiaron las ciudades y sus campamentos. Tienes que ver la conexión que hay entre Fineas, Antiguo Testamento, y el Mesías que ha de venir. El Mesías en su segunda venida. Jesús la primera vez vino como sacerdote del templo. ¿Por qué? Porque él fue el sacrificio y fue expiación por nuestros pecados. Pero la segunda vez viene a destruir a sus enemigos como el Mesías de guerra. En Isaías está profetizado, estoy terminando. Dice: se pondrá la justicia como coraza, se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación, se vestirá con ropas de venganza y se envolverá en el manto de sus celos. Y lo vemos entonces como lo vio Juan, Apocalipsis 19, del 12 al 14. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre. Es el que vio aquí Isaías. Ropas de venganza. Su manto empapado en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. La palabra de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio. ¿Quiénes son esos?
Estos que de blanco están vestidos son los que han salido de la gran tribulación. No me estoy metiendo ahorita con tu escatología de 3 años, 3 años y medio, 7 años. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellos que han podido vencer la situación que tenemos en el tiempo presente, como Fineas alanció a aquellos, destruyó a aquellos y luego fue llamado, comisionado para llevar adelante un ejército. Aquellos que han vencido, que han salido de la gran tribulación, que sus ropas fueron lavadas por la sangre del Cordero inmaculado y que ahora sirven al Señor. Eso es lo que yo estoy usando la Biblia. Esos ejércitos que están en los cielos, ¿dónde estamos nosotros? Sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. No está hablando de ángeles, está hablando de nosotros, personas que hemos vencido en medio de la tribulación, personas que hemos enfrentado la muerte y hemos salido vivos, personas que hemos enfrentado la carencia y hemos salido vivos, personas que hemos enfrentado situaciones terribles pero hemos salido vivos. Esos estamos vestidos de lino fino, que son obras justas, blanco y limpio. Y seguimos al Cordero en caballos blancos. Padre, en el nombre de Jesús, oro en este momento, Señor, para que como tu iglesia, en un momento donde estamos celebrando, Señor, tu sacrificio. Hoy es un día que la iglesia cristiana en todo el mundo celebra la muerte de Jesús. Nosotros hoy celebramos que la muerte de Jesús produjo vida abundante, que por la muerte de Jesús hoy nosotros tenemos sanidad, hoy tenemos salvación, hoy hemos sido redimidos del pecado y de la muerte. Así que si coronavirus, tú querías traer muerte, te fregaste, porque nosotros fuimos redimidos de la muerte. Señor, hoy celebramos que por tu sacrificio nosotros somos llamados hijos de Dios. Por tu sacrificio hoy nosotros nos convertimos en la justicia de Dios en Cristo. Por tu sacrificio, Señor, hoy nosotros, Señor, tenemos herencia. Por tu sacrificio, Señor, hoy nosotros somos sacerdocio santo. Hoy celebramos tu muerte, no como los que lloran, sino como los que se alegran en la victoria de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque el pueblo que me oye en este día crece en fe, Señor. Se levanta en fe, se levanta como Fineas y toma la palabra, que es la espada del Espíritu, y penetra lo que tenga que penetrar, Señor. En el nombre de Jesús, divide las emociones del Espíritu. No somos vencidos, Señor, por el temor. No somos vencidos, Señor, en este día por el miedo. No somos vencidos por la enfermedad. No somos vencidos por la soledad. No somos vencidos por la ansiedad. Somos gente que camina en la victoria que Cristo ganó para nosotros. Celebramos la victoria de Jesús, porque la muerte de Cristo es la victoria del pueblo del Señor, es la victoria contundente de nuestro Dios como único Rey absoluto y soberano sobre la tierra. En el nombre de Jesús, que en esta palabra, Señor, la gente que la escuche encuentre estrategia para luchar, Señor, de manera poderosa y definitiva en contra de los enemigos de Jehová en este tiempo. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén.